Y ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Enrique Cornejo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación. Bien, escuchando las noticias, viendo cómo en Buenos Aires están acampando. ¿Cuántos meses faltan para el concierto? 5. Y eso me hace acordar un dibujo de un caricaturista argentino. ¿Ya? Que pone a una persona muy pobre sentada en el suelo y la propina es una pelota, ¿no? O sea, el campeonato mundial. Claro. Fíjate, estuve hace 2 meses en Buenos Aires por una actividad académica. ¿Cómo está la situación? Muy mal. Qué pena, ¿verdad? Y da mucha pena, realmente es un gran país, pero están en una situación que ya se veía venir, sí. Pero te lo pongo en números, es decir, mi defecto de economista, pero en fácil, ¿no? Ya, ok. Tú llegas al aeropuerto y tienes que cambiar para pagar tu taxi en pesos. Seguro. Entonces no puedes cambiar, ahí no hay cambistas, el aeropuerto es oficial, entre comillas, ¿no es cierto? Ya, entonces tienes que ir al Banco de la Nación Argentina, que es una ventanilla, más o menos calculas cuánto te cuesta un taxi y vas y cambias esos dólares para que te den los pesos. Te los cambian a 215 pesos por dólar. Acuérdate de 215. ¿Ya? Sales y el taxista lo primero que te dice, voltea y dice, por si acaso, yo o recibo dólares o yo compro dólares. El taxista compra dólares. O sea, se volvió cambista. No, solo el taxista, espera. Ya. Y entonces el taxista te dice, bueno, si usted me da billetes de $100 con cara grande, los nuevos. Claro, los nuevos, eso es lo que dicen. Pago, él ofrecía 320, 215. Ok. ¿Ya? Bueno, hasta ahí ya veíamos una diferencia. Obviamente ya teníamos los pesos, así que le dijimos no le vamos a pagar en pesos. Ya. Pero igual lo cambió un poquito más, o sea, ahí perdimos un poquito. Llegamos al hotel, sí. Y en el hotel, lo primero que pregunta el lobby del hotel, la recepción, es, ¿va a pagar en dólares o va a pagar en tarjeta? No aceptamos pesos. ¡Oh! ¿No? Entonces, bueno, yo estaba advertido del asunto y dije, voy a pagar en dólares, pero no me los va a cambiar usted, yo los voy a cambiar. Claro. Porque de todas maneras me tiene que dar una factura en pesos, ¿no es cierto? Bueno, concretamente, el taxista, el del hotel, el mozo del restaurante, todos negocian dólares y pagan 430 en el restaurante, te ofrecen 430, 440 de 215, 440, 450 fue el último, la cotización más alta cuando estuve. Y al día siguiente que estuve subió especulativamente a 490. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? Esto tiene una lógica. Esto explica, es como la temperatura, ¿no? Sí. Está subiendo porque hay algo que está pasando. Y en el caso de la economía, lo que está pasando es una gran infección. Seguro. Esa infección es que la economía está muy mal. ¿Y por qué está muy mal? Porque la producción no está generando los ingresos necesarios para generar los empleos. Claro. El Estado no está recibiendo los impuestos necesarios para cubrir su presupuesto y durante todo este tiempo se ha endeudado. Y se ha endeudado al punto que ya no tiene forma de endeudarse porque ya está casi en el 80 o 90% de su PBI. Pero al mismo tiempo, como no hay tributos, el Estado no puede hacer mucho. Y al mismo tiempo, la actividad privada no genera empleo. Entonces tú ves en las calles de Buenos Aires, ya se veía, pero ahora lo ves de una manera muy, muy generalizada, personas durmiendo en la calle, en todas las zonas. Bueno, esto ya ocurría, pero en las zonas turísticas, en las zonas céntricas, en Florida, en La Valle, en todas las zonas importantes. Y esto es muy, muy penoso, ¿no? Es muy penoso por Argentina, por estos países que en algún momento pues se veía de que tenían esa potencia cultural, económica, en fin, y ahora lo que viene sucediendo en cuanto a la economía es realmente y lamentablemente un desastre. Hay un candidato, Mari Carmen, que se llama apellida Milei. ¿Ah, sí? Ya. Es un economista. No conozco mucho sus atribuciones como economista, pero sí lo he escuchado. Es medio acelerado el señor, sí. Pero ha dicho, entre otras cosas, es disruptivo el hombre, que va a dolarizar Argentina. Igual que en Ecuador. Igual que en Ecuador, que va a desaparecer el peso argentino. No sé si para una economía tan grande como Argentina la dolarización puede ser una solución, pero el tema está tan crítico que no sé si ganará en primera vuelta, pero por lo menos creo que pasa la segunda. Y ahí ya tú sabes que puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Si se van a conservar estos mecanismos medios raros que tiene a veces la izquierda y que parece un calco lo que ha sucedido aquí en el país. Bueno, Chile, Argentina, Colombia, bueno, Venezuela, Dios mío, uno dice, ¿a dónde van a llegar? Chile está en una situación muy particular porque
Tú sabes que ahí se hizo una asamblea constituyente. Se demoraron casi 3 años en hacer una constitución, un proyecto de constitución, que tenía, digamos, los votos para hacer la constitución. Pero cuando esa constitución fue mostrada, la misma gente que había dicho vayan a hacer la constituyente desaprobó esa constitución. Y el presidente Boric ha tenido que convocar a una nueva asamblea constituyente, donde ha ganado no el centro, no la derecha, la extrema derecha, mayoritariamente en esa nueva constitución, ¿no? Entonces, lo que te da una idea que la constitución utilizada políticamente, como aquí se ha querido hacer, y todavía hay quienes lo quieren hacer, es un mal negocio, ¿no? Seguro. Sí. Seguro. No funciona, doctor. En ningún lado está funcionando. Yo estuve el año pasado, si no me equivoco, también en Argentina, y me sorprendía porque, claro, cuando nosotros vamos a una casa de cambio o cambiamos en la calle, es el dólar uno solo. Ya está. ¿Cuánto está el dólar? Ya está. Uno. El cambio que te dan. En cambio, allá era, ya, ¿qué tipo de cambio quieres? ¿Y qué tipo de cambio voy a querer si solamente es uno? ¿Me cambias $1? No, es que hay el de la cara grande, que son los nuevos, los dólares antiguitos, ¿verdad? Que todavía están vigentes, y hay el dólar turístico, y hay el dólar, o sea, el dólar tiene tantas categorías que dependiendo de lo que tú tengas, lo puedes cambiar. Y no muchos lo pueden cambiar, pues, al cambio que te conviene más, sino al tipo de billete, pues, que tú tienes en la mano. Y eso me pareció abusivo. Surrealista. Surrealista, doctor. ¿Y tú sabes por qué ocurre eso? Porque tiene una razón económica también. Cuando esto es un principio de oferta y demanda que funciona en todo el mundo, hasta en la China funciona, por si acaso. Si la demanda o la cantidad demandada presiona sobre la oferta, el precio va a subir. Y habrá tantos precios como gustos y preferencias haya de los diferentes actores que participan ahí. Y cuanta demanda haya, seguirá presionando el precio. En el caso del precio del dólar es el tipo de cambio, su expresión en la moneda nacional. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente un dato. En Argentina, hace 1 mes y medio, 2 meses, el nivel de reservas internacionales era 3.500 millones de dólares. Claro, la cifra así no dice mucho, ¿verdad? Para quien nos está viendo, pero lo voy a explicar un poquito. Las reservas tienen que tener una cantidad mínima para poder cubrir la caja del país. Así como la caja de una empresa, la caja de la familia, la caja del país son las reservas. Claro. ¿Y para qué sirve la caja del país? Para atender los gastos en dólares inmediatos. ¿Cuáles son los gastos en dólares inmediatos? Las importaciones. ¿Cuánto importa Argentina hoy? Que es muy bajito porque están en una situación difícil. 5.500 millones de dólares mensual. Y tienen 3.500 millones de reservas. O sea, tienen reservas para 3 semanas de importaciones. Wow. Entonces, automáticamente eso produce en los entendidos y en los no entendidos una situación de lógica, acción. Claro. No hay dólares. Entonces, el factor escaso se vuelve mucho más valioso. Y vas y buscas lo que no hay, pero lo quieres. Pero como el peso se deteriora, porque tú cada vez tu billete de peso sirve para menos. Así es. Entonces tú dices, no quiero pesos, quiero dólar. Entonces todos, aunque sea 20 pesos, 30 pesos, lo cambian a dólares. Así es. Eso aumenta más la demanda todavía. Es una demanda especulativa. Claro. Y eso no lo puede parar ningún gobierno. En ninguna parte del mundo eso solo se puede parar cuando se equilibre el mercado, la oferta vuelva a estar en su nivel y para eso tiene que volver la inversión, la producción y ya bueno, entramos a la política, si no hay confianza, no hay inversión ni producción. Y en Perú, lamentablemente, estamos empezando a ver datos muy preocupantes. Sí, ayer creo que ayer mismo fue que veía, no sé, en uno de estos periódicos que justamente hablaban de que si creíamos de que la empresa privada, las inversiones en el país estaban funcionando de tal manera, no sé de verdad en qué, no sé qué libreto habrá sido ese el que nos habrán hecho creer, porque no está haciendo de esa manera. No lamentablemente, porque, a ver, estamos viviendo en estos momentos las consecuencias de la campaña del 2021, o sea, del señor Castillo, y de las elecciones y el resultado de la elección. Recién ahora, porque la economía tiene un desfase en ese sentido. ¿Y por qué recién ahora? Porque cuando ocurrió el solo anuncio de que podía ganar el señor Castillo, con su discurso predilecto que era cambiaremos la Constitución, ¿no? Y como era no más pobre según país rico. Ya lo iba a decir al revés, yo confundiendo. Muy bien. Entonces, como decía eso, automáticamente esto es de un segundo para otro. Todo inversionista, ahora viene un tema aquí, la narrativa suele decir, inversionistas,
Telefónica, Sauder, ¿no es cierto? No, inversionista, el señor que tiene su bodeguita en la esquina del barrio, ¿no? El otro señor que tiene una sastrería, el que tiene su puesto en el mercado, ese también es inversionista privado, porque la inversión privada está constituida por todos los que no somos del Estado. Entonces, ese señor que está en su bodeguita iba a cambiar sus anaqueles, están muy feitos, ya tienen 20, 30 años. Iba a hacer su pequeña inversión y iba a pedir su préstamo en el banco para que sus anaqueles se vean bonitos, ¿no es cierto? El sastre iba también a ampliar un poquito su sastrería, iba a entrar a otro tipo de giro para ver de complementar, ¿no? El del mercado estaba por comprar el puesto al costado para vender su carne con mayor posibilidad. Los tres, cuando escuchan eso, dicen, uy, cambio de constitución, ¿qué vendrá? Me quitarán mi plata, me expropiarán, perderé mi dinero. Y entonces inmediatamente dejan de tomar esa decisión. Seguro. Se para. Bueno, ahora en números. Antes la inversión privada, antes hace 6 años, crecía anualmente a 2 dígitos. 10%, 12%, 12%, 15%. Y el Producto Bruto Interno crecía a 5%, 7% anual. Hemos llegado a crecer en 2010, en plena crisis mundial, 9%. ¡Wow! ¿Ya? Con millones de empleos generados, porque eso no es broma, el crecimiento viene con sus empleos y con una inflación bajita entre 2 y 3%. Ya. ¿Qué pasa? Apenas Castillo empezó, vino la campaña, vino el resultado, vino el gobierno y con el gobierno vino la gran desilusión. Está bonito para un título de un libro, la gran desilusión. Para mucha gente que votó por él, no para mí, ¿no? No, seguro. Esperemos que hayan tomado conciencia. Ojalá. Ojalá. Bueno, y entonces esas personas empezaron a mirar y dijo, caramba, no me va a cumplir. O sea, porque la oferta era, te cambio la constitución y al día siguiente vas a tener empleo, salud, educación, todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, entonces empezó la desilusión. ¿Y qué pasó? Ya los inversionistas privados pararon todos los nuevos proyectos. El pequeñito, el mediano, el grande, el nacional, el extranjero, todos lo pararon. Entonces alguna persona dice, no, pero mira, están haciendo la línea del metro, la del 2. Eso ya está en avance, es como si tú estás construyendo tu edificio, vas a llenar tu techo, ¿qué dices? Oye, hay peligro, podemos entrar en crisis. Claro. Pero si yo no lleno el techo, voy a pagar mucho más después, o de repente ya no termino mi edificio. Tengo un préstamo, además tengo que terminar el techo, ¿no? Entonces la gente sigue invirtiendo en lo que ya empezó, pero lo que no está haciendo es que no invierte en el nuevo proyecto y la vida se hace con nuevos proyectos, no con el stock, sino con el flujo. Así es. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Estamos viendo los resultados de esta situación. ¿Sabes cuánto creció la inversión privada? ¿Te acuerdas que te dije 2 dígitos? Seguro, hace unos 2 años? dígitos hace Ya, 2010. El año pasado, 0%. Nada, doctor. 0. Crecimiento 0. Y en los primeros meses del 2023, negativo. Y entonces, ayer mismo, OCDE dijo que el pronóstico, el gobierno dice que vamos a crecer 3%. Acabo de escucharlo al premier Otárola. 3%. Ya. Ojalá fuera. Yo es que no desee que crezca, ojalá creciéramos 5, claro, ¿no es cierto? Claro. Él dice 3, porque dice que el ministro de Economía le ha dicho 3. Bueno, ayer OCDE, a donde está Otárola ahorita, en París, tratando de iniciar la hoja de ruta para, ¿no? Acaba de decir, como recibimiento al primer ministro Otárola, acaba de decir que Perú va a crecer solamente 1.7 el 2023. ¿Ya? Luego el Banco Mundial ha dicho 2,3. Y Velarde, que es prudente, ha dicho 2,5, 2,6. O sea, todos están por debajo del pronóstico del gobierno. Pero ¿cuál es el problema de estar por debajo de 2? Ya estar en 3 es un problema, ¿no? Por debajo de 2 no generas los empleos mínimos para los 350.000 jóvenes que cumplen 15 años este año y entran a la fuerza laboral, que se llama población económicamente activa. Sí. Por tener 15 años ya entraron, no lo saben ellos, pero ya entraron. Y automáticamente hay que generar empleos para ellos. Más los empleos que se han perdido por la pandemia, más los empleos que se han perdido por la no inversión. Entonces ya vas teniendo un tema. Claro, en el Perú no se nota tanto el desempleo, porque en el Perú nos recurseamos. Claro, y entonces, somos buenos emprendedores para eso. Automáticamente me convierto en taxista, si fui taxista me convierto en proveedor, en vendedor, en comisionista, lo que sea. Pero, digamos, tratamos, nos defendemos. Y ese colchón hace que no se note tanto, pero la situación abajo está muy, muy difícil, ¿no? Y eso nos mencionaban una y otra vez, recuerdo cuando todavía el señor Castillo estaba en el poder, y hablaban de que las consecuencias no se van a ver ahora, las consecuencias van a venir después.
todo esto va a venir después, como la catástrofe y tan lamentable que acaba de suceder en el norte, ¿no? Ya les habían dicho desde el mes de noviembre, cuando todavía el señor Castillo estaba ahí, de lo que se aproximaba, de los huaicos, de las lluvias y todo eso, y a las finales, obviamente, no hicieron nada. Las consecuencias se vieron hace unos meses. Mari Carmen, por mi experiencia te puedo decir que manejar el Estado implica tener no menos de 1.500 generales. O sea, 1.500 generales, para todo el sector público, 1.500 generales que estén preparados para comandar. Seguro. Un general tiene que tener estrategia, ¿no? Tiene que tener visión, tiene que saber a dónde va, a dónde conduce a su tropa, ¿no? Claro. Esos 1.500 son ministros, viceministros, directores, jefes de proyectos, jefes de unidades presupuestales, en los ministerios, también en los gobiernos regionales, en los municipios. Comprenderás que ahora, por todo lo que vamos sabiendo y cada vez nos enteramos de más cosas, ¿no es cierto? Este ejército, estos, primero no eran generales, ocuparon los cargos aquellos, pero no habían hecho ni el servicio militar. Sí, sí. No sabían ni coger un rifle, ni menos una estrategia táctica para poder operar. No se respetó la jerarquía, pues. No solamente la jerarquía y la digamos, la especialización, sino que llegaron personas que, sinceramente, y no tiene que ver con la persona, porque la persona tiene que ser una persona respetada por solo hecho de ser persona, sino que no puede pues llegar a ser funcionario digamos, que maneje deuda, alguien que su vida ha tomado un crédito. Pero claro, es que no tenía la capacidad. Si el mismo exministro Silva, ahora prófugo, ¿se acuerda que él mostró su licencia de conducir diciendo de que... Esa era su experiencia. Esa era su experiencia, porque él tenía su licencia de conducir y decía, ¿es en serio lo que estamos escuchando? Pero eso te revela la imagen que para el señor y para quienes lo acompañaban tenían del gobierno en la parte de transportes. Sí. ¿Cómo significa transportes? Pero para el transporte significa dar permisos a las combis y tener licencia, o sea, administrar las licencias de conducir, ¿no? Sí. Todo lo que significa la política de transporte, la movilidad urbana, lo que significa la estrategia de tener un sistema integrado de transporte, que tenga, digamos, todos los componentes ambientales, técnicos, de atención. No, eso estaba absolutamente fuera de su alcance. Y no es culpa de él, la culpa es de quien lo puso. Seguro. ¿No es cierto? Seguro. Porque el señor, bueno, finalmente puede hacer otras actividades, ¿por qué no? Bueno, pero ministro viene de las dos partes también, doctor. Bueno, si yo sé de que a mí me van a dar un cargo como, yo qué sé, ministra del ambiente, por ejemplo, por ahí tengo algo de noción, pero para ya ejecutar algo que sé de que puede afectar dependiendo del equipo que a mí me acompañe, y si yo no tengo esa capacidad para gestionar, digo, lo siento mucho, yo doy un paso al costado, mejor que esté una persona que, o sea, que sea meritocrático y que debido a la experiencia que lo haga. Y digamos, un consejo para quien quiere hacer acción pública, debe haber muy pocos ahora que quieren hacerlo voluntariamente, pero necesitamos gente en el sector público, buena gente honesta, gente preparada, gente valiente, necesitamos en el sector público. Pero un consejo, ¿no? Si van a pretender entrar en estos puestos, uno no sabe, por ejemplo, para ser ministro, sería mentirte que te prepares 5 meses porque te van a llamar dentro de 5 meses. Claro, no, te llaman el mismo día o el día anterior. Eso pasa, lo digo por experiencia, ¿no? Pero a los funcionarios públicos que quieren hacer carrera, un consejo, prepárense, ¿no? Porque cuando tú llegas a la función pública ya no hay tiempo de prepararse. Eso que le dijo al periodista de CNN, denme un tiempito porque estoy haciendo un poco, no he tenido inducción, dijo, la palabra fue esa, para ser presidente, así que estoy aprendiendo, ¿no? Claro, entonces el país es como su conejillo de India. No, yo no he dicho eso, pero es que, a ver, doctor, esto tiene que ver algo de repente con cómo nosotros o muchos de nosotros tenemos ese algo programado en el cerebro, será parte de la cultura, porque yo recuerdo también, guardando las distancias, que hace algunos años atrás ya había ido un grupo de personas con el coreógrafo más reconocido de aquí del país a una competencia en el extranjero. ¿Ok? Y él presentó su coreografía y todo lo demás, y después de cada presentación había una evaluación del jurado. Y el jurado le hizo la pregunta, ¿pero por qué hicieron esto, lo otro, en fin? Y él dijo, bueno, es que también hemos venido aquí a probar. A probar, dijo. Y a mí se me quedó grabado eso. Yo dije, ¿cómo vas a decir en una competencia, entre comillas, de baile mundial, de entretenimiento, vas a decir que estás llegando a esa competencia a probar? Si uno ya tiene que estar preparado para eso. Esa cultura de la mediocridad, esa cultura del aprovechamiento, del cortoplacismo, es parte de una educación, y ahí aterrizamos en el tema central, que creo que transversalmente
todo futuro gobierno y todo futuro político tiene que pensar. Yo creo que los próximos 20 años hay que hacer muchas cosas en el Perú, pero una que hay que hacer es pensar seriamente la educación. Totalmente. Para ir a Castillo, que lamentablemente es el referente porque el referente negativo, ¿no? Sí, sí. Porque el único tema que hizo en educación siendo profesor, ¿no? El que dice que no lo quisieron porque era un profesor rural, Sí, ¿verdad? Que ¿no? Bueno, siendo profesor, su único tema, segunda semana o primera semana de gobierno, autorizar el nuevo sindicato en... Ah, el FENATEP, ¿verdad? Claro, que es el, digamos, el sindicato prosendero, Sí, ¿no? pro. Que compite con el otro sindicato, que tiene también una afiliación, pero, digamos, está hace ya un tiempo y, digamos, no está en esa posición tan extrema. Entonces, claro, si ven la educación como una pugna sindical, bueno, ¿qué podemos esperar, no? ¿Qué podemos esperar, Entonces, doctor? pero la educación es clave porque Mucho. tenemos que volver a esa educación en valores. Ok, con las modernas, porque los consultores abundantes en educación, ¿no? Han hecho una serie de documentos, dicen las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas del aprendizaje eficaz. Yo soy profesor en San Marcos y conozco lo sé. también un poco de esto. El aprendizaje eficaz que Harvard y otros entendidos plantean, efectivamente tiene que ver con que el estudiante no solamente tenga conocimientos, sino que aplique esos conocimientos a una realidad concreta en un momento determinado. Ese es el verdadero conocimiento, aprendizaje. Un aprendizaje que le sirve en la vida, Sí. ¿no? Ahora tenemos una serie de ventajas que antes no teníamos. Las tecnologías de información nos brindan esas ventajas, pero la profundidad con que nuestros jóvenes y niños ven las cosas, estoy hablando del colegio público, Sí. lamentablemente están muy, muy lejos de lo que, por ejemplo, un colegio nacional, Nuestra Señora de Guadalupe, en algún momento hizo. Claro. Y te voy a hacer solo un ejemplo, cómo la educación pública está abandonada. En la educación pública, y me parece por una presión de los propios sindicatos o de algún sindicato dentro de la educación, no se puede enseñar en un colegio público hoy no siendo maestro. O sea, un profesional, por ejemplo, No un podría. biólogo, no puede enseñar en un colegio público porque tendría que ser antes que biólogo, docente, y luego biólogo o tener la especialidad de la biología. En un colegio privado, por supuesto, bienvenidos todos. Entonces hay historia, que enseñan historiadores, biología o ciencias, que enseñan biólogos u otros, o ingenieros, Sí. y se enriquece el conocimiento porque Pero los claro. profesores, lógicamente tienen que aprender cosas de didáctica, ¿no? Pero lógicamente son especialistas. Seguro, y además si tienen, se le añade la vocación de que de repente ellos quieren aportar, Claro. ¿no? Con su conocimiento a los colegios, ¿por qué no dejarlos? Claro, entonces eso te da solamente una pequeña idea de cómo está la educación. Yo me preocupaba de leer textos. Y cuando uno Ay, yo lee también lo textos, sé. Uy. hoy día, porque los textos también son, ¿cómo se decir?, abiertos, ¿no? Sí. O sea, el Ministerio de Educación te da una normativa general con unos criterios y tú como autor tienes que, o como editorial tienes que hacer los textos. Son de llorar algunos textos, de llorar. Y así están y van por el mundo y pasan los años y siguen y Y siguen. a eso no se hay añade ninguna- la pandemia, claro, que lo que hizo fue vulnerabilizarnos, no, Mucho. o quizás, digamos, exteriorizar nuestras vulnerabilidades Uy, bastante. en salud y educación. Y claro, tienes a una generación o dos generaciones que han estudiado los últimos 3 años Sí. light, ¿no? Han atrasado realmente, bueno, la pandemia sí retrasó todo esto, pero también la mala gestión que hubo en aquel momento. Y estos chicos, hay estudiantes tan talentosos Sí. y lamentablemente pues no se les da las herramientas debidas. Y otra cosa también, doctor, el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué esperan los gobiernos de turno? A veces digo yo que pasen 10 años, 5 años y nadie se está preocupando por esto. Mientras tanto, nuestros chicos, ¿cómo están creciendo? Claro. Ahora, quien quiera preocuparse de eso va a tener una ventaja. ¿Te acuerdas que antes escuchábamos y decían, la educación sí, pero eso es un tema de largo plazo. Sí. Ojalá que nuestros En el nietos futuro. no Ajá. tengan una educación mejor Sí. que la que tuvimos nosotros. Ya, ahora eso ya no funciona. Porque con las tecnologías disruptivas y las velocidades que hoy se tienen y el cerebro de estos niños, Sí. porque estos niños nacen con un cerebro diferente. Es un cerebro preparado para velocidades, para actuaciones simultáneas en varios aspectos. El cerebro tiene que tener una organización neuronal que te permita hacer lo que hacen los niños hoy día. Claro. Un niñito sin ir al colegio
Ya sabe manejar ya. Y te coge el aparatito telefónico, sí, te lo desarma, sí, y te lo arma. Sí. ¿No es cierto? Es cierto. Está su cerebro preparado para eso. Muy bien. Pero el día que un gobierno quiera hacer de la educación su principal factor de transformación en el Perú, para bien, ¿no? Necesita máximo 10 años. Y a los 5 años ya ve resultados. Porque esas velocidades y esos cerebros lo pueden permitir. Doctor, espero de corazón, sinceramente, que alguien haya escuchado esta conversación y todo lo que usted dice, porque solo aportaría a ese que diga, oye, mira, acabo de escuchar al doctor Cornejo que está hablando ahí con Mari Carmen en la Radio con Fe. Porque sí se pueden hacer cambios, es solamente la falta de iniciativa. Yo no sé, es que no puede ser de que ellos se hagan a los de la vista gorda y estamos tocando temas, caramba, que no están escondidos en un cajón. Se habla constantemente de esto, pero nadie toma el mando de ello. El tema es más complicado porque ya no son solamente los niños y los jóvenes, sino son los actuales cuarentones que han sido niños y jóvenes hace 20 o 30 años, ¿verdad? Y que también tienen una educación mediocre. Y algunos de ellos, con el respeto que se merecen todas nuestras autoridades siempre, ¿verdad? Y con las excepciones, porque siempre las generalizaciones son odiosas, pero los vemos en el Congreso como una pequeña muestra, lamentable muestra, no dan ni para adelante ni para atrás y generan más bien problemas para el Perú. Seguro. Ayer escuché a un rector de una universidad que tiene una facultad de medicina muy prestigiada, que reclamaba una cosa elemental, decía... Han aprobado una ley, este Congreso, lo acabo de observar el Ejecutivo, una ley, un proyecto de ley, que dice que el consejo que ve los residentados médicos, o sea, a ver, un estudiante de medicina estudia 7, 8 años y termina siendo, como cualquier profesional, bachiller en medicina. Es cierto. Luego presenta una tesina, una tesis, etcétera, y es médico cirujano, o sea, tiene el título de médico. Claro. Pero para que nos pueda atender en este tiempo ya no se puede ser médico general, ¿ya? Tienes que ser especializado. Entonces la segunda especialidad, según la ley universitaria, viene a ser su internado, sus 2 años de especialidad. Entonces ahí se vuelven cardiólogos, se vuelven psiquiatras, se vuelven nefrólogos, etcétera. Ya. Bueno, ¿qué está haciendo este Congreso? 2 cosas. Las 2 terribles. En la primera, ha sacado a las universidades del consejo que regula este tema de los residentados. De mal en peor. Ya. Y lo segundo es que ha dicho que van a tener más puntos en las vacantes, porque estos tienen que conseguir vacantes en concurso para entrar a los hospitales, que es donde hacen este residentado. Más puntos van a tener los que tienen más años de experiencia, o sea, los que no pudieron alcanzar el cupo porque no sabían, porque no estudiaban o porque están mal formados, esos van a entrar. Y los alumnos nuevos, que son los que tienen que especializarse, inmediatamente, esos van a tener menos puntos. No. Ya, eso tiene que ver con la salud de nosotros y ya no es broma. No, ya no es broma, es que todo siempre, estas consecuencias de todo este mal manejo es lo que siempre tratamos de decir. No, de repente no lo ves ahora, lo vas a ver y ya se están sintiendo los pasos y eso es lamentable, doctor. Yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros, doctor. Yo me quedaría hablando todo el programa, ahí está la doctora y la productora. Ya me va a ahorcar. Hemos dejado la pausa. Tiene que haber una segunda parte, doctor, para hablar acerca de lo que viene ocurriendo en Colombia. Eso sí, eso lo vamos a tener pendiente. El socialismo del siglo XXI no es ni socialismo y está en el siglo XIX. Ay, no. Pues sí nos acepta otra invitación para una segunda claro parte. Que sí. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Aquí estuvimos conversando con el exministro de Transportes y Comunicaciones, el doctor Enrique Cornejo.